Julio Chico me llamo y nací ahí en la chacra donde vivía mi hermano, aquí en Alem. ¿En qué año vinieron a Alén? Pero papá no recuerdo qué año él vino, porque papá vino de Europa con 9 años, de Rusia. De Rusia. Papá es ruso. Y vinieron, fueron al Brasil, y en Brasil quedaron el vino del Brasil a la Argentina con 25 años, mi papá. Sí. Y aquí se casó con una Knebel, era mi mamá. Y se acomodaron ahí en esta chacra que era donde Arturo es ahora cuando él hizo el barrio ese. Ajá. Y al otro lado era Juan Pochica vivía ahí. ¿Y cómo se llamaba en esa época? ¿Era Alén ya o no? No, era Mequín aquel entonces. En la comisaría había allá donde se entra para operar, lo de Taoto Tchaikovsky, de ese lado era Milde. Ahí había un galpón, había dos milicos ahí. Ese Y era un ya- destacamento Un entonces. destacamento, y más atrás había una escuela, un galpón también que había. Aquí en Alem ni policía, no había nada. ¿Y casas? Y casa había que yo me recuerdo cuando yo llevaba leche, había Rau, el herrero, y los Ibn Schwab, el Girbich, que se llama, esa suiza que tenía el hotel allá. Ajá. Y ¿Dónde ya- está eso ahora? ¿Quién está ahí ahora? ¿Existe ese edificio? y bueno, el edificio ya no, donde Rau tiene, ahí donde está el club atlético, Ajá. ahí era la pensión. Ahí donde se juntaban los alemanes a escuchar radio. Sí, y Rau era mayoría, no, aquel entonces ni radio no había todavía. Ah. No, de ese ¿Cuántos tiempo. años tenía usted cuando era Mequín acá? Pero yo tenía hasta los 12 años con Mequín. Cuando bautizaron por Leandro N. Nicéforo Alem, yo tenía 12 años y estuve junto en la fiesta. Vino la banda de música de Posada, ahí había una fiesta grande. Se hizo una fiesta para bautizar a Alem. Alem se cambiaron, porque antes era Mequín, y tal vez hubiera quedado Mequín, ¿viste? Pero Mequín después se echó a perder, y ahí la gente se picharon porque No, con no el era chupe. representativo el nombre. No, no, el nombre sí, pero él no la persona, porque él era, de un principio tenía un negocio grande, era el más poderoso, el Mekin y Felton y Satori y Marosek, esos eran los grandes aquí en Alem, los ricos. Que tenía, bueno, y él se echó a perder, después ¿viste? Se empezó con el... Ajá. Y ahí andaba con un burro en el camino, se cayó a veces en la calle y ahí por eso más cambiaron. Porque si no hubiera quedado Mequín. ¿Y qué anécdota, qué historia tiene de aquella época de Alem? Por ejemplo, los actos de 25 de mayo y todo eso, ¿tenían alguna diferencia con lo que es ahora? No, tenía sí más diferencia, porque yo no fui aquí en la escuela, yo fui, allá había la escuela de 62 en la chacra de Artwig cuando yo iba a la escuela, que es de Artwig, ahí Ajá. había dos galpones grandes que eran de un guinta de Bonplan esa chacra. Él hizo los galpones allá. Y ahí era la única fiesta, era el 9 de julio y el 25 de mayo. Hacían la fiesta. Yo me recuerdo la primera vez comí allá junto a un asado con cuero hicieron. Ajá. La primera vez en su vida Sí, asado con sí. cuero. Pero usted era chico. Sí, yo era gurí chico, porque yo fui en esa escuela. Después cuando estaba el director, cuando yo fui estaba el director, un Ítalo, Ítalo y algo, no me recuerdo ahora bien el nombre, y la señora de él era directora. Después había la maestra, la Corti, esa Mayana, pero Ajá. era señorita todavía. Ajá. Entonces, y la de Christian Felton, la Aguilera, también señorita, era también ahí maestra. ¿Qué me puede contar de la escuela de esa época? ¿Usted en su casa hablaba alemán? Sí, en casa alemán siempre. Y los papá y mamá hablaban brasileño, porque ellos son en Brasil. Ajá. Entonces nosotros algo aprendimos, pero siempre en idioma brasileño. ¿Le costó aprender el castellano? No, a mí no me costó tanto. Y yo anduve bien en la escuela solo. En aquel entonces era el 4.º, el max alto. Ajá. Y yo llegué en el 3.º y cuando pasé al 4.º, yo justo cumplí 14 años en octubre.
Y papá no me dejó ir más, entonces no recibí el boletín de cuarto grado. Tenía que trabajar en la chacra. Sí, él tenía mucho trabajo. Era muy pesado el trabajo de la chacra en ese Pero entonces. que como ahora es pesado. Antes era mucho más pesado que ahora, porque antes no había esa comodidad como ahora. No había ni electricidad, ni motosierra, ni tractor. Nada, todo a mano, a macheta, troceadera nomás. ¿Qué se acuerda de esa época de la chacra? ¿Cuál era el trabajo suyo en la chacra? Pero mira, la chacra era todos los trabajos que se hacía cuando yo estaba con papá. Ahora cuando yo estaba en mi chacra, no, ahí yo hice los montes, volteé todo. ¿Qué plantó? Y yo solamente tabaco, yo me sostenía con el tabaco. Después cuando en el 50 y algo fuimos a Buenos Aires, cuando se hicieron las cooperativas, se unieron y hicieron fuimos a Buenos Aires entre 200 y pico, de todas misiones, de todas las cooperativas mandaron personas para ir a pedirla a Perón para poder plantar hierba. Ah, sí. Porque había cupo para plantar hierba. No, aquella vez no había nada, cupo, no dejaban plantar. Algunos tenían, como papá tenía también algunas plantitas ahí, pero poca cosa. Y ahí nosotros fuimos y Perón nos dio permiso por 5 hectáreas para cada cual, eso sería lindo. Pero después cuando cayó Perón y entraron los otros, los que tienen más, esos ya empezaron con 100, 200 hectáreas, por eso era el problema con la hierba. Claro, había superproducción de hierba. Sí. Claro. Fuimos 220 o 25 de aquí, de Misiones. De cada cooperativa mandaba yo, de nuestra cooperativa fui yo, La Fuente, que él ya no vive más, y Preveles, tampoco no vive más. El único yo que vive. ¿Qué tipo de vida hace don Chípula ahora? ¿Que come sano o sigue comiendo como se comía antes en la chacra? Sí, yo como, lo único que no debo comer sal. Ajá. Estoy mermando sal porque tengo alta presión. Pero carne, todo eso come, Todo normal. como carne, sí, normal. Lo único es esos embutidos y eso envasado, así que tiene mucha sal. Y tiene que cuidarse. ese no hay que dejar, por la presión. ¿Cuántos hijos tiene don Chípula? Y nosotros tenemos 3. A ver, Cecilia es la más vieja, eso yo le entregué la chácara, le regalé, ella está en la chácara. Después Gustavo, después de Cecilia, eso está en Posada, tenía tornería. Está casado con una Villanueva. Ella ya se jubiló, ella trabajaba en el teléfono. Y Beto es aquí, el Alberto que se llama, que trabajaba en la Simplex cuando empezó. Él tiene 32 años, creo que, de trabajo. ¿En la Simple? Sí. ¿Desde que empezó? Desde que empezó la Simple, cuando Nagel era ahí, yo le conseguí el lugar. Porque él quería con los Kampfman ir de electricista a aprender. Yo le dije para él, no, digo, ¿y qué vas a andar en sociedad? Digo, porque en sociedad a mí nunca no me gustó. Se hace la cosa chica o grande, pero solo. Ajá. Y entonces le conseguí, hablé con Nagel, era en aquel entonces capataz en la Simple. ¿Cuántos años tiene usted, don Chípula, en este momento? 84 años. 84, una lucidez, se acuerda de todo, no hay, no, no se olvidó nada. Se acuerda de todo y hago todos mis trabajos, yo lavo y plancho y limpio la casa y limpio el sitio, como está todo eso yo hago solo. ¿Le toca hacer todo solo? Sí, yo hago porque podía dejar hacer hasta los hijos querían que yo venda y vaya con ellos, yo digo no, mientras que yo me pueda defender solo, quiero estar solo. ¿Qué se acuerda alguna anécdota graciosa de la época que todavía se llamaba Mequinalem? ¿Algo que le haya pasado en la escuela, en algún acto? No, eso no, viste, pero lo recuerdo yo cuando era más chico todavía que ni iba a la escuela, nosotros íbamos hasta Bonplan con caballo, que yo ya podía andar en caballo y para aprovistarse porque no había negocio acá. Había que ir a Bonplan a comprar. A Bonplan, sí, en esa vuelta de la plaza y esas casas viejas que están ahora de aquel lado, ahí eran las casas nuevas, había al lado del correo, negocios, todo, ahí se compraba. Después había más adelante, por un lado había un alemán, Mickenheim se llamaba, tenía un negocio y panadería. Ahí se iba a comprar. ¿Era más grande Bonplan que Alén en esa época, que Mequin, digamos? No, sí, aquella vez sí, porque aquí había solo, yo digo, 4 o 5 casas por mucho que habían que no eran de colonos. Y después los colonos, como Schirich, Pusch, Stier. Todo alrededor, en las chacras vivían. Todos vivían en la chacra, tenían su casa, como Pusch tenía la casa ahí donde hay tiene ahora
Ajá. Ahí él tenía la casa, él vivía. Bueno, y Augusto Schill tenía abajo la chacra, ahí donde era de Vila o ese lugar más o menos, ahí él vivía. Y después Guillermo Schill, que más adelante vivía. Y Stier vivía en la Russenpicada, que entonces la Picada Libertad se llamaba Russenpicada, Ah, sí. Picada rusa, porque eran todos los que entraban ahí de Rusia mayormente, que vinieron gente. Bueno, y sus padres vinieron de Rusia, primero pasaron a Rusia. Papá vino de Rusia Sí. nomás. Pero nacido en Alemania, ¿es? ¿Él o es? Él es alemán, era así, Sí. pero nacido en Rusia. Ajá. Los padres son alemanes, alemanes. Y mamá también es alemán, pero nació en el Brasil. Porque vinieron de Europa también y se casaron en Brasil y ella nació allá. ¿Qué consejo le daría a un joven que quiere progresar hoy, por ejemplo? Ya sea siendo agricultor o siendo comerciante o estudiar. ¿Qué le diría usted con la sabiduría que tiene una persona mayor? Lo que tiene la gente, la juventud ahora no quieren trabajar, eso es el primero, le digo. Porque aunque quieran hacer algo, quieren ganar mucho y hacer poco. De entrada ya. Sí, porque nosotros antes trabajaba, yo toda mi vida trabajaba, no tenía horas, se trabajaba de mañana hasta de noche. Cuando estaba por oscurecer, uno llegaba en casa, trataba las vacas, los chanchos, las gallinas. Y después el otro día cuando amanecía hacía ese mismo caso y el rosado se trabajaba. Y como a mi hermano que se mató ahí en Campo Ramón, yo fui con él junto allá aquella vez con la sierra de mano. Le ayudé a cortar para un galpón, que él se hizo un galpón, cerraron la baranda con tabla. Y él vivía lindo, ahí viste, él hizo una cosechita, estaba por hacer una cosecha y de ahí no sé qué le pasó, que se mató. Bueno, o sea que la juventud, el consejo es que trabajen. Que trabajan, sí, porque no quieren, bueno, en los pueblos sí, estudiar, pero en las colonias también que trabajan, porque hoy en día no solo la juventud, sino todos los mayores ya, porque esos son de ahora. Porque antes venía una granizada, ahora el gobierno, y se quejan del gobierno todavía, viendo una granizada, ellos le pagan el trabajo, como ahora pagaron ese 450 pesos para cada colono por la lluviarada que hubo. Ajá. Y eso antes no había, si usted perdía y todo. nada más. ¿Qué es lo que se compraba en Bonpland, don Chipul? ¿Qué necesitaban ustedes que no Y tenían en la todo, chacra? se compraba harina y todas esas cosas así que hay ahora. Lo específico era la harina que no podían hacer en la chacra. No, después aquí se hacía porque había unos molinos. Allá en el 40 había uno y aquí el viejo Stier tenía un molino que hacía harina de trigo y de maíz también. Bueno, don Chipul, le agradecemos que nos haya atendido. Le deseamos muchos años más de vida y que siga sano, que pueda tranquilo, Gracias, que pueda entrar tranquilo a su casa porque tiene unas escaleras muy grandes Sí, para salir o para entrar, ¿no? Antes yo no tenía problema, pero ahora como pedí, me pusieron una luz ahí. Ah, por suerte está. No Y está en ellos los- primero pusieron allá la luz, donde está ahí enfrente de Pachikoski. Yo fui en la oficina y reclamé, digo, ¿cómo van a poner acá hay que poner, si se pone una luz en la media cuadra no, al principio. Y ahí dijeron, no, pero usted tiene luz del colegio, pero del colegio no se tenía nada luz, había ya luz, sí, pero no acá. Y ahí fui, hice unos tres caminatas hasta la cooperativa y conseguí, estaba ese fleck aquella vez, Ajá. estaba encargado. Bueno, don Chipul, muchas gracias por atendernos. No, ¿por qué? Gracias para ustedes que vinieron a molestarse. Si no lo viste, perdiste, perdiste. Y no preguntes por qué.